Bueno, lo que vimos hasta ahora son 6 elecciones provinciales muy distintas. Una que rompe el hielo, una elección a convencionales constituyentes en Santa Fe. Después Salta y 3 provincias más tuvieron el superdomingo electoral, como le decimos algunos. Y hace un poquito tiempo la Ciudad de Buenos Aires eligió 30 legisladores. Esa elección en particular tuvo el condimento de que se nacionalizó, dadas las figuras que compitieron. Compitió un ex candidato a presidente, el presidente Milei formó parte de la campaña, Santoro es una figura que nacionalizaba también la elección, Macri, expresidente, también se involucró en la campaña del PRO. Eso generó que, además de que se elijan estos 30 legisladores, se haya adelantado, de cierto modo, lo que es la interna de la derecha en Argentina, porque una vez se dice centro-derecha, pero la Libertad Avanza hoy y el PRO ha extremado también el discurso para ese lugar. Claro, lo hizo correr del centro más a la derecha. Lo corre del centro, donde algunos creemos que esta idea de la avenida del medio y demás parece más un sendero de montaña, ¿no? Muy escueto, por lo menos hasta el momento. Sí, las experiencias que tuvimos no dieron buenos resultados. No dieron buenos resultados. Y acá hay algo que sí se puede nacionalizar en las 6 elecciones que tuvimos, que es el ausentismo, que nos debería, a veces ¿viste cuando vas en el auto y te prende algo de la computadora de a bordo que te dice que no funciona bien? No sabés qué pasó. Algo no anda bien. Yo creo que hay varias alarmas que se encienden, ¿no? Sí. Pero en las últimas elecciones esa es una. Se encendió, a mi juicio deberíamos prestarle mucha atención. ¿Por qué digo esto? Ejemplo, tanto en Santa Fe como en la Ciudad de Buenos Aires, la mitad de los que tenían que ir a votar ese domingo hicieron cualquier cosa menos acudir a las urnas. Y esto no es que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, si fue la mitad a votar, se repartieron nada más que 15 legisladores. Se reparten 30 de todas maneras. Entonces, quizás el mensaje para el que está desilusionado con el sistema político, que puede tener muchas razones muy atendibles todas, es: tenés 2 problemas si no vas a votar. Vas a seguir enojado y otro va a elegir por vos, en definitiva. Eso como línea Y eso general. va a incidir en la distribución. Y eso va a incidir en la distribución. Ni hablemos en la Ciudad de Buenos Aires, en donde solamente computaba para la distribución el voto afirmativo y el voto blanco. El resto no entra, es muy técnico, pero digo, no entra en el reparto. Exacto. Con lo cual no afectaba en nada. Me parece que esa situación la vamos a seguir viendo. No sé si ¿Habrá elemento motivador? ¿Se podrá encontrar? Ahí estoy viendo que incluso dentro del propio justicialismo nace una suerte de nuevo movimiento en el cual está Pablo Cosiner y una serie de dirigentes. ¿Se puede encontrar un motivador? Porque la caída de imagen que eventualmente puede tener el gobierno de Milei no es captado por nadie. Absolutamente, como bien decía, bueno, aquí en Salta concretamente Pablo Cosiner es uno de esos referentes que están tratando de trabajar dentro de lo que es el peronismo en un eje que todos, yo desde el análisis veo lo mismo. La elección se va a configurar en un Milei anti-Milei. Lo vamos a ver en las elecciones de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, otra que se va a nacionalizar obligatoriamente, y después la vamos a ver en octubre. La gran incógnita, con lo que decía hace un ratito, es si vamos a tener tanto ausentismo en la elección nacional. Ojalá que no, pero la tendencia no está siendo buena. Claro. Vos fijate que en la elección de Salta, nosotros que la hemos vivido en todo su desarrollo y desde hace muchos años, lo que pasó también hace 3 domingos, más o menos, y que generó una gran incertidumbre, es que todos los análisis, todos los estudios que se hacían, por lo menos para Capital, que es donde más se realizan esos estudios, aparentemente daba una cosa distinta. Y fue una sorpresa lo que ocurrió. Hubo una transferencia de voto en la Ciudad de Buenos Aires muy marcada. En los últimos días hubo muy pocos encuestadores que tenían campo en desarrollo y lo lograron detectar, porque al final de la campaña, con esta nacionalización obligatoria, fijémonos, por ejemplo, el candidato Santoro, que estaba para ganar, de hecho tuvo una mala reacción en el resultado electoral, empezó con un discurso muy local, discutiendo la basura, el espacio público, y termina virando hacia la crueldad del gobierno, porque se nacionalizó, como decíamos, y eso provocó que el votante del PRO, que no quiere al peronismo, hay un eje peronismo-antiperonismo, no es nuevo, digamos, esto viene
de hace muchas décadas, donde detectó que para que definitivamente no ganara la expresión del peronismo que encabezaba Santoro, había que votar a Adorni en vez de los Penato. Y migró a tal punto que el PRO sacó 1/3 de los votos que sacó en el año 2021, que es la última elección comparable de medio término de la legislatura provincial. O sea, había sacado 45% y acá sacó 16%. Fue dramático ese pasaje de votos. Todo a la candidatura de Adorni. De hecho, acá en Salta algo parecido pasó también, porque cuando vos contabilizás los otros que habían integrado el frente, el PRO hizo muy mala elección, Sí. el radicalismo hizo muy mala elección. En Capital, entre el radicalismo y el PRO, sacaron el 10% cuando en elecciones anteriores a 2023 ganaban generalmente o hacían muy buena elección en Capital, ¿no? Y me dan el pie para otra cosa interesante que estamos viendo en todas estas elecciones. En los grandes centros urbanos, la Libertad Avanza está dando la nota, Sí. está teniendo mucho voto. Aquí en Salta, por ejemplo, en la ciudad de Salta, que también se votó para convencionales constituyentes de la Carta Orgánica de la ciudad. Municipal, sí. Municipal. Está bien que son correcciones menores y demás, pero no deja de ser una convencional. Gana la Libertad Avanza, va a tener mayoría la Libertad Avanza en esa convencional. En Jujuy Capital ganaron los candidatos también de la Libertad Avanza. Empezamos a detectar cómo empieza por los núcleos urbanos y la dificultad que todavía tiene para penetrar en el interior. En elecciones intermedias, locales, porque exactamente, cuando vemos que el candidato es Milei o la pregunta a los candidatos de Milei tiende a crecer más homogéneamente. Bien. Hay un dato que es interesante, yo no sé si correspondería, porque en todos más o menos, en Salta Capital gana, pero gana con un 35%. Sí. Las elecciones anteriores con Milei en la cabeza había ganado, No, por supuesto, había sacado mucho más. muchísimo más. Arriba del 50. Arriba del 50, creo 54, una cosa así. Sí. Si la memoria no me De hecho, falla. tiene el récord San Antonio de los Cobres. Claro, en la Claro, provincia de Salta, claro. sí, sí, Bueno, sí. en San Antonio de los Cobres se dan situaciones muy particulares, porque creo que ahí sacó el 68. Sí, si la memoria no me falla. Fue, no me acuerdo exactamente, pero fue la jurisdicción, Más votada. el departamento donde mayor cantidad de votos sacó. En creo porcentaje, que fue, ¿no? Sí, en La Paso. Y creo que en la general Y no, en la también, general ¿no? se mantuvo. En la ¿eh? general sí sacó muy buena elección. La pregunta es la siguiente, es decir, ¿Milei puede subir mucho ese porcentaje? Porque hay una situación en donde se va a presentar probablemente el radicalismo y el PRO, no sé qué potencia tendrán en las elecciones nacionales. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Porque ahí no está la sabemos. migración, porque probablemente en el radicalismo vos podés haber un centro derecha. Ese centro derecha, ¿con qué elige? Creo que esto lo planteé la otra vez. ¿Elige el centro o elige la derecha? Lo que se denomina radicales con peluca, hoy Claro. van a ir, a mi juicio, en una alianza junto con el PRO y la Libertad El tema es a Avanza. dónde van los electores. Los Ese es el electores tema. a veces o no van a votar, que es la preocupación, ¿no?, del fenómeno del ausentismo, y si no, habrá que ver dónde migran, porque si se genera una dispersión y no se generan terceras opciones, bueno, la misma pregunta. Hoy como, estaba ¿dónde va leyendo- la gente cuando llueve? Bueno, Claro. ¿dónde va el votante que no quiere votar, pero que tampoco quiere votar el peronismo y la alianza que conforme el peronismo? Hoy estaba leyendo un informe sobre un estudio que habían hecho en Córdoba y es muy interesante, porque por ejemplo, de Loredo, digamos, se puso la peluca, vamos para el French, pero por ejemplo, Luis Juez no está muy convencido de hacer esa. Entonces ahí se presenta una situación y después miden muy bien Milei con un 40%, pero los votantes de Schiaretti no lo quieren a Milei, con lo cual la presencia de Schiaretti como candidato puede alterar esos números. Es muy interesante la dinámica que hay. Es muy interesante, yo creo que dinámicas como la de Schiaretti pueden tener alguna cantidad de votos. Hay un intento en provincia de Buenos Aires de algunos intendentes que no quieren ir ni con la Libertad Avanza y que están en clara diferencia con el peronismo tanto de Axel como de Cristina. Habrá que ver cómo termina esa pelea, si es que llega a ser pelea. Y bueno, están tratando y bueno, creo que por una cuestión de matemática y de aritmética para sumar bancas, deberían confluir en una misma alianza. Ahora,
los votantes nos han demostrado con el correr del tiempo que aún enojados no son manipulables como se creía en otro momento, que se hablaba de que como que se direccionaba. Eso ya dejó de pasar. Entonces, esa argamasa, ¿no?, que quedaría en esta línea del medio, ¿será muy creíble? ¿No será muy creíble? ¿Cómo se genera esa alianza? Es un enigma. Hoy es un enigma. Claro, porque además si esa tercera vía, lo podemos llamar así también, Sí. esa tercera vía, ¿qué nuclea? Nuclea un peronismo disconforme, más un radicalismo disconforme, más un pro disconforme. ¿Es posible que eso se amalgame? A juzgar por los últimos resultados electorales, no. Se tendió siempre a la polarización y las vías, estoy hablando hace muchos años. Sergio Massa era el que apostaba históricamente la tercera vía y no es que sacaba votos, pero no alcanzaban, no llegaban a la verdadera discusión. Y está el enigma ahora de, ¿y si no van a votar? Esos votantes, el que no está decidido por la libertad avanza y el que no está decidido por lo que configura el peronismo, ¿va a ir a votar? ¿O va a decir, vengo escuchando que si no vas a votar no pasa nada, que todos hablan del ausentismo y da lo mismo, por ahí ese domingo hago otra cosa? ¿Y qué pasa en el peronismo con Cristina y Kicillof? ¿Vos creés que puede haber acuerdo, cierta unidad, o el espanto los puede llevar a esa situación de unirse? Vieron que se dice que el cerebro tiene el hemisferio izquierdo y el derecho. El izquierdo el racional, el derecho el emotivo o el creativo. El izquierdo dice, deben unirse aún en el espanto, porque si se dividen le van a regalar la elección a la libertad avanza. El tema que muchas veces en política, y en Argentina lo vemos mucho, no domina el izquierdo y domina el derecho. Y por otro lado, también es cierto que el peronismo viene posponiendo una interna, más allá de los nombres propios, que no se anima o no quiere ir a los votos, y para la minoría más intensa del peronismo es mucho más fácil decir unidad hasta que duela, si vamos separados vamos a perder, con lo cual vamos a la unidad pero con mis condiciones. Entonces, la política debe ser negociación. Si vos te sentás en una mesa y no querés negociar, es cualquier cosa menos política. Entonces, hay que ver si se va a seguir procrastinando esa situación o si se va a dar. Yo creo que sería saludable que el peronismo no solo en algún momento vaya una interna, sino que creo que tiene que ir un paso antes, que es renovar el discurso. Parece que el peronismo nace al calor del siglo XX, con instituciones del siglo XX, con una dinámica laboral del siglo XX que mutó profundamente. Todavía no cambió de siglo. Y no pasó, es como que no cambió, no hizo la frecuencia, no lo pasó a nafta, digamos, sigue al calor del siglo XX interpelando a un votante que casi ya no existe. Este obrero industrial está en caída. Bueno, eso se vio muy claro en la campaña. Además, nosotros le hicimos una nota bastante extensa cuando vino acá a Salta y los valores que se recuperaban era el tema del trabajo registrado, el tema del sindicato, el tema de las vacaciones. Y cuando vos mirabas, el 40% de la masa de trabajadores estaban en esas condiciones. El 60% eran o monotributistas o tipos que tenían trabajo en negro, irregulares. Entonces eso también se ve como que hablaban a una sociedad que no existía. Y así fue finalmente, ¿no?, el resultado electoral. Está en un verdadero brete en muchos sentidos y me parece que también, y no solo es para el peronismo esto, le pasa al PRO con Macri, por poner otro ejemplo, lo que se denomina en la teoría la circulación de las élites, o sea, los que están al mando no circulan, o sea, cúpulas. La cúpula no da el paso al costado para que lo nuevo emerja y tome otra decisión. ¿Tiene que haber nuevos dirigentes? Es sí o sí, y no solo para el peronismo. Kicillof lo dice con lo de las viejas canciones, porque me parece que si dijera lo que creo que quisiera manifestar, va francamente a la pelea con Cristina, pero falta definitivamente una circulación creíble de que realmente se recogieron muchas críticas y se está queriendo proponer algo distinto. Hay una característica muy particular en Salta. Tanto el Partido Justicialista como el PRO, los dos están intervenidos. Sí. ¿Qué efectos puede tener esto en la vida política
Es más, de dos fuerzas políticas que en esta última elección le fue bastante mal. Ambas intervenciones cuestionadas por la dirigencia del partido que fue intervenida. En el caso del Partido Justicialista tuvo dos fallos Y del PRO también, no de la están justicia conformes. diciendo no tengo sobre qué fallar porque todos los indicadores por los cuales se puede intervenir están bien. Entonces no hay motivo para intervenirlo. Entonces a raíz de eso se rechaza de plano de intervención, porque ni siquiera hay algo a interpretar, está muy claro que no. Y sin embargo ocurre eso, y es cierto que la intervención, concretamente aquí en la provincia de Salta, aceleró un poco los tiempos también dentro del peronismo, que va a tener que definir de otra manera, porque también puso mucho blanco sobre negro esa intervención en relación a la organización del partido, y bueno, habrá que ver cómo lo termina resolviendo. Quizás lo que decíamos hace un rato de este frente, que aquí en Salta tiene, por ejemplo, como referente a Pablo Cosiner, quizás se precipite Que además usa un para esa nombre manera. kirchnerista, ahora la patria. ¿Cómo? Ahora la patria. Primero la patria. Primero la Primero patria. Sí. Pues Si no, se parecería a Olmedo con Ahora Patria. Claro, muy parecido. No, porque yo le puse el artículo. No, pero de todas maneras, primero la patria, y justamente esto es un eslogan que usó Cristina. Sí, de hecho fue una de las una línea interna. Me queda la última de mi parte, Pablo. Hay una desmotivación. Ahora, esa desmotivación se ha medido, son peronistas frustrados, desencantados, o son gente que votó a Milei y que no encontró respuesta en lo que estaba buscando. Bueno, la respuesta a esto es más cualitativa que cuantitativa, en primer lugar. Se está midiendo en este momento, y el que lo está midiendo particularmente es el gobierno. Se está haciendo estudios, generalmente son focus group, para ver este desencanto a qué obedece, de qué partidos políticos son los que no votan y qué pasa con eso. Creo que lo deberían hacer todas las fuerzas políticas también. Solo tengo el dato hasta ahora, por lo menos, de que lo está haciendo el oficialismo. Pero desde lo cuantitativo, lo poco que tenemos es que los datos que brinda la justicia electoral en relación a los padrones, vos ves que mayormente los que no están yendo a votar son los jóvenes, en proporción. Porque este dato solamente obviamente lo tiene la justicia electoral, No. que puede saber quién votó o no por el padrón. Exactamente. Y el promedio está dando que hay más apatía entre los jóvenes que en mediana edad y adultos mayores. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Por favor, ustedes. Y recordamos, mañana en la Universidad Católica a las 10:30 de la mañana. Así Estarás es, a allí ver dando cómo una es navegar conferencia. sin mapas.